derechos a todos, pero no cumplimos ningún deber para que ellos puedan adquirir sus propios derechos y lograrlos. Y finalmente, entonces aparece el último dedito, que es aprender a convivir, no a vivir con. Nosotros venimos especialmente en el reino animal, hay varias formas de vivir con otro, no de vivir para otro, vivir con otro. Por ejemplo, el parasitismo es una forma de vivir de otro hasta matarlo. O el comensalismo, vivo del otro, pero cuando veo que lo estoy matando, espero un poquito que se recupere, y cuando se recupera, ¡pum!, vuelvo y le caigo. En cambio, el mutualismo, yo te doy exactamente lo que tú me das a mí, y entonces los dos ganamos o los dos perdemos. En cambio, la simbiosis es cuando yo doy la vida por el otro, y cuando perece el otro, entonces yo pierdo el sentido de mi propia vida. Entonces, las competencias que son especialmente sociales y las competencias ciudadanas, yo las resumiría en una sola frase: primero el otro. Si en su mente está primero el otro, entonces por lo general usted es una persona dadivosa y es una persona que se entrega. Entonces todo eso era lo que decíamos que está aquí. ¿Estamos? Y esa viene siendo lo que yo llamaría pedagogía del cuidado. Hasta ahora, miren, estoy formando una persona que es buena gente, con fraternidad, servicio, compromiso, justicia, equidad, tolerancia, pero no sabe nada ni sabe hacer nada. O sea, podría ser una hermosa rémora social, muy linda, pero habrá que mantenerlo. ¿Por qué? Porque es buena gente, será un bobo útil, una mano de obra barata, y cualquiera lo puede engañar porque es dadivoso, pero a veces no tiene cómo mantenerse a sí mismo. Entonces ahí empieza la mano derecha, que de pronto se parece más a la mano tradicional, porque la mano derecha es la mano del pupitre, o sea, el del trabajo. Y especialmente ahí, entonces hay 5 deditos. El primer dedo es aprender a saber, competencias académicas y científicas. Entonces, una competencia académica es poder saber algo. Por ejemplo, yo canto mi himno nacional: oh, gloria inmarcesible. ¡Pum! Apago el micrófono y le pregunto a mis alumnos: ¿qué es inmarcesible? No sé, pero usted se sabe el himno desde preescolar. Sí, ya se va a graduar, 18 años. ¿Qué es inmarcesible? No sé, pero no se me olvida. Entonces lo académico es aquello que yo guardo sin entender, sin comprender, sin aplicarlo, sin hacer nada. En cambio, si yo no solamente lo sé, sino que lo comprendo, fuera de eso lo aplico, analizo los resultados de su aplicación, saco mis propias conclusiones y con capacidad propositiva, entonces doy alternativas de mejoramiento. O sea, simplemente aprender se llama aprendizaje, pero aprender entendiendo, aplicando, analizando, concluyendo y proponiendo se le llama aprendizaje significativo. Entonces, hay competencias académicas y científicas. Giovanni, ¿cuáles son los elementos del segundo grupo de la tabla periódica? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Excelente. ¿Y por qué el calcio está en el segundo grupo? ¿Quién sabe? No sé, ahí lo puso Mendeleev, lástima que el viejo se haya muerto. Y ahora me dicen los alumnos: tranquilo, que eso está en Google. ¿Aquí hay Wi-Fi? Sí. ¿Por qué el calcio está en el segundo grupo? ¿Y por qué Google contesta y nosotros no? O sea, alguien tuvo que escribir digitalmente, con otra inteligencia, ahora inteligencia digital, todo aquello que usted no fue capaz de entender. O sea, sabemos leer, pero no leemos. No tenemos lectura comprensiva. ¿Estamos? Entonces, desarrollar el pensamiento científico depende también de las múltiples inteligencias, pero eso está en los procesos cognitivos. O sea, hay procesos cognitivos. ¿Sobre qué estoy aprendiendo? Matemáticas, sociales, naturales. Pero ¿cómo estoy pensando mientras estoy aprendiendo? Comparo, clasifico, agrupo, sistematizo, deduzco, induzco, analizo, sintetizo, demuestro, compruebo, verifico. O sea, todo eso está en la mente. O sea, que hay personas que tienen una buena memoria, pero no entienden nada. ¿Estamos? Yo soy de los que tienen buena memoria, pero no entiendo nada. No, mentira, sí entiendo. ¿Por qué? Porque yo podría ayudar a hacer Google. Porque todo lo que uno oye se le olvida.
Lo que uno ve lo recuerda, pero todo lo que uno hace por sí mismo lo aprende, y lo aprende para la vida. Recuérdese del primer beso apasionado que le dieron en esa repita. ¿De qué se ríen? ¿Cerró los ojos? ¿De quién se acordó? Incluso hay una que hizo así, de seguro, uy, eso era el Pedro y estaba mueco ese día. Eso fue hace como 40 años. En cambio hay otra que hizo así, claro, con ese beso fue que me embarazó después y ahora se largó con otro. Yo quisiera deshacerme de ese maldito. No se puede deshacer de él, porque como lo hizo, nunca se le va a olvidar. Le tocaría descerebrarse. Entonces, si la mente está hecha para ser así, ¿por qué no aprendemos sino para la evaluación del día siguiente? Y uno dice, ya con que saque 12 sobre 20 o 3 sobre 10, o sea, con que acumule el 40% de ignorancia, yo ya quedo tranquilo. ¿Con cuánto se aprueba en México? No sé. ¿Con cuánto se aprueba en Ecuador? ¿Con cuánto se aprueba en Perú? ¿Con cuánto se aprueba en Colombia? En Colombia se aprueba con 3 sobre 5. O sea, si yo fuera el ministro de Educación, sacaría decreto único en evaluación para Colombia. Todo estudiante colombiano tiene derecho al 40% de ignorancia. Punto. Y se está hablando de calidad, de certificación, del mejoramiento de la calidad. Y los criterios de evaluación le dan a uno a entender que no. Entonces, imagínese un médico cirujano que sacó 3 sobre 5 en cirugía. Usted va al quirófano y ya sabe que tiene el 40% de posibilidad de que lo maten. Imagínese un ingeniero que sacó 3 sobre 5 en cálculo integral. Se les hunde un andén y una calle, ¿cómo no se les va a caer un edificio? Imagínese un abogado laboral que sacó 3 sobre 5 en derecho laboral y usted lo contrata por un problema laboral. Tiene el 40% de posibilidad de perder el caso, a no ser que el abogado de la contraparte haya sacado 2,51802. Los errores de los médicos están en los cementerios. ¿Quién cree en ti, Señor? Ahí están. Los errores de los abogados están en las cárceles. Los errores de los ingenieros están debajo de los puentes. Pero los errores de los educadores los estoy viendo a toditos Joaquín. Todo profesional pasa por nuestras manos y de nosotros depende que sean mediocres. Ellos son los que nos van a operar el día de mañana, van a ser los médicos de mañana, incluso van a hacer su casa que se le va a caer. ¿Me entienden el problema? El segundo dedito son las competencias laborales y ocupacionales. Una competencia laboral, ¿qué significa laboral? Viene de laborare, que significa trabajo. Para los físicos el trabajo simplemente es el movimiento que tiene un cuerpo gracias a la fuerza que ejerce otro cuerpo sobre él. O sea, yo voy a hacer esto, me voy a poner a empujar esa pared. Mire toda la fuerza que hice. ¿Cuánto la moví? Nada, usted no trabajó. Usted hizo una fuerza, pero no produjo movimiento. O sea, si usted no produce cambios, usted no lo hace. En cambio, en las ciencias sociales se entiende distinto. Trabajo es todo aquello que a usted no le gusta hacer. Se lo tiene que hacer a otra persona a la cual usted no quiere y envidia fuera de eso, para que le pague ni siquiera dignamente lo que yo esperaría que me pagaran a mí. Ese es el trabajo. Una competencia laboral entonces es tener los hábitos, habilidades y destrezas y competencias para satisfacer los deseos de otro que tiene una empresa que espera que usted sea así, incluso bilingüe y con PhD, para pagarle como a un obrero. En cambio, ¿qué son las competencias ocupacionales? Son las que a mí me ocupan, es mi hobby, es mi expectativa, mi interés, mi motivación y mi pasión, es mi talento, es mi habilidad y mi destreza. Si yo convierto mi talento en mi propia empresa, entonces usted no está trabajando. Por eso a veces los maestros no cobramos mucho. Si tenemos vocación, tenemos pasión, tenemos la profesión y lo queremos hacer. Levanten la mano todas aquellas personas que sepan montar en bicicleta. Dejen arriba. Ahora solamente dejen la mano arriba aquellos que son ciclistas.
Los demás son unos mensos montados en bicicleta. ¿Por qué? Porque parece que en las instituciones las competencias es que usted sepa hacer de todo lo que nunca va a hacer en la vida. Entonces hay unos que la levantaron así, se montaron en bicicleta. Incluso ahorita dice, ay, yo tenía una bicicleta, ¿dónde estará esa bicicleta? Sí, mi papá me regaló una bicicleta, ¿qué habrá hecho? ¿Quiénes saben nadar? ¿Cuándo fue la última vez que nadó? Con más de 15 años. En cambio, lo que le apasiona a usted es para su vida. Feliz aquel que de viejo al fin puede llegar a ser lo que pensó de joven. Mire lo curioso, o sea, es después del paso de la vida que uno se da cuenta que uno mismo la construyó. Entonces hay unas competencias que son laborales, que son las que los sistemas educativos perversos de nuestros países están promoviendo. ¿Por qué digo perversos? Porque no las propone el educador, no las propone la familia, las propone la empresa. Y la empresa le dice al Estado cuáles son las competencias que debe tener un egresado para yo poderlo contratar en mi empresa. ¿Para qué? Para no invertir en la formación de la persona que necesito, sino que pague el Estado la deuda de lo que yo necesito. Ese viene siendo un problema. El tercer dedo, entonces, son las competencias especialmente cognitivas. Competencias cognitivas son todas aquellas que una persona tiene para poder aprender a pensar, aprender a aprender por sí mismo y aprender a emprender por sí mismo. El cuarto dedo son las competencias de aprender a aprender, competencias investigativas y competencias tecnológicas. Y la última entonces son las competencias de liderazgo y emprendimiento. Entonces ahí hay un proyecto que se llama Proyecto Décadas, pero décadas no porque dura 10 años. Entonces voy a pasarlo allí, miremos a ver si pasa. Proyecto Décadas. Entonces mire lo que significa décadas: desarrollo cognitivo, académico y de los aprendizajes autónomos y significativos. ¿Estamos? Eso significa décadas, no 10 años, sino ahí. Y ahí entonces hay varios proyectos. Entre esos proyectos, el primer proyecto es el del uso racional e inteligente del tiempo. Hay uno que se llama uso del tiempo libre. Entonces no tiene tiempo libre, si usted lo está usando. Entonces los colegios ponen el uso del tiempo libre, y entonces en los recreos les ponen a hacer algo. Entonces nunca tienen la posibilidad de estar consigo mismos ni de organizar su propio tiempo. ¿Por qué? Porque como lo veo libre ya lo tengo que poner a hacer algo. ¿Por qué? Porque creo que se daña. En vez de crecer y en vez de tener motivación en algo, entonces yo como que se lo quiero quitar. En ese modelo del tiempo libre entonces están todo lo que tiene que ver con la mano izquierda. Recuerden el numeral número 3, que era especialmente el proyecto para desarrollar el talento de la persona. Y de acuerdo al talento de la persona, entonces puede surgir una forma especialmente de ver la vida. Y hay unos que la ven muy académicamente y hay unos que la ven muy humanamente. Cuando se ve académicamente es cognoscitivo, pero cuando se ve humanamente es lo cognoscitivo puesto al servicio de la vida y de la persona. Entonces a eso se le llama una inteligencia. O sea, a veces aprendemos cosas pero no inteligentes. Pregunta, ustedes me van a contestar desde los países. ¿Cuántas horas de español se dictan a la semana en promedio en los cursos? Por ejemplo, de primaria, bachillerato, secundario. 5. ¿Cuántas horas más o menos? 4, 5. 5. O sea, se dice que si una persona está perdiendo el idioma materno, debería haber mínimo 1 hora diaria del idioma materno. O sea, serían 5 horas a la semana. Pero si va a aprender otro idioma que tiene el mismo origen del idioma materno, necesita 2 horas a la semana. Por ejemplo, el italiano. Pero si son 3 horas, que si son, se necesitarían 3 horas diarias si el idioma fuera un idioma que no tuviera las mismas raíces de su idioma nativo, el idioma extranjero. Por eso a veces se ponen en los colegios bilingües 15 horas de inglés. Y si no se puede, que se dicten algunas materias especialmente en inglés.
Entonces hagamos de cuenta que estamos todos nuestros alumnos de nuestros colegios, desde México hasta Argentina, estudian 5 horas a la semana de español. ¿Estamos? O sea que cada semana estudian 5 horas. Más o menos son 40 semanas al año. O sea que todo alumno latinoamericano estudia en promedio 200 horas de español al año. Y durante 12 años, desde la primaria, la secundaria y el bachillerato, entonces estudian 2.400 horas de español hasta el día que se graduó. Y cuando entran a la universidad, ¿qué dicen los profesores del primer semestre? No saben leer, esos idiotas, no tienen lectura comprensiva, tienen una letra hedionda, una ortografía pésima, eso no sirve nada, una gramática que no sirve para nada. Y les enseñaron 2.400 horas de español. O sea, una cosa es dictar español, fonética, fonología, semántica, sintaxis, gramática, ortografía, literatura. Y otra cosa es desarrollar la inteligencia lingüística. Una cosa es dictar clases de matemática y otra cosa es desarrollar el pensamiento lógico. Entonces, hay cosas que uno aprende y hay cosas que uno maneja inteligentemente. Tengo 2 músicos. No es un ejemplo, yo no tengo nada. Escuché tener para que me cantaran. Pero tengo 2 músicos en la sinfónica. Y los 2 tocan el violín. ¿Estamos? Y cada uno se para frente a su partitura. Y los 2 son igualitos. Y los 2 se miran y van leyendo la partitura. Yo prendo de maloso, como profesor, el ventilador y sale la partitura volando. Y hay uno que está ahí, sale la partitura y así. En cambio, que se va la partitura y empieza. Y se pone feliz. Y cuando le pone la partitura, o sea, hay uno ingenioso, hay uno creativo, incluso hay uno que sabe la partitura, el contenido. Esos son los logros conceptuales. Pero hay otro que tiene la creatividad, la innovación, y que tiene que ver especialmente con el talento. Pero hay otro que tiene la innovación, pero no toca el instrumento, que sabe la partitura, que ya pasó la partitura. Ser, saber y saber hacer. Logros actitudinales, logros procedimentales, logros conceptuales. Porque la escuela se encarga del saber y descuida el saber hacer y descuida el ser. ¿Estamos? Entonces, cuando se habla de múltiples inteligencias, Howard Gardner propuso 8. En el año 2013 hubo eso se llamaba Encuentro Mundial de Valores en Monterrey. Y en el auditorio de Cintermex, entonces habían 7,000 personas. La noche anterior, Madonna había dado un concierto ahí, pero había un encuentro de educadores. Ahí fue que me conocieron en Colombia, porque apareció un panel que se llamaba Sabiduría Educativa, y a mí me tocó con Howard Gardner. Entonces todo el mundo, uy, ese idiota allá, ese loco que hace allá al lado de Howard Gardner, y todo el mundo ahí me empezaron a crecer en Colombia, a creer en Colombia y a repatriarme, o sea, a volver a Colombia para contratarme a hacer cosas. Pero en esa sabiduría educativa nos poníamos a hablar, y yo le hacía preguntas. Usted propuso las 8 múltiples inteligencias porque esas son las 8 áreas que siempre ha tenido el currículum. Por ejemplo, se enseñan geometría, álgebra, trigonometría, cálculo integral, inteligencia lógico-matemática, biología, química, física, inteligencia naturalística, geografía, historia, inteligencia espacio-temporal, entonces fonética, fonología, semántica, gramática, inteligencia lingüística, fútbol, baloncesto, inteligencia kinestésica. Entonces, mire lo curioso. Entonces él simplemente me preguntó, ¿y usted de dónde viene? Yo le dije de Colombia, y me hizo la pregunta que yo les hice, del número de horas en español. Me dijo, escoge entre estas 2 materias. ¿Cuáles son las materias más importantes en Colombia? La matemática y el lenguaje. Escoja una de las 2. Yo dije, escojo la matemática, me da por la cabeza. Yo escojo el lenguaje. Y me hizo esa aclaración. ¿En dónde está la inteligencia? Pero ¿por qué dio esas 8 inteligencias? Porque de una u otra forma las instituciones educativas son el escenario para su desarrollo. Pero no hablo de inteligencia digital y no hablo de inteligencia artificial. O sea, ¿cómo inventarme un robot que te reemplace?
Y para allá vamos. Incluso lo sentimos parqueando un carro. Uno va a parquear el carro, no tiene dónde parquear, y madre, y uno todo ciego. No, que espiche este botón aquí. ¿Quién le dice ahí? El de atrás, pítate, entra ahí, que espiche el botón. Entonces se baja la persona y espiche el botón. Y no sube el palo. No ha metido la tarjeta. ¿Cuál tarjeta? A mí no me han dado una. Para eso es que espiche el botón, coja la tarjeta. Coge la tarjeta y sube el palo. Y después llega a meterse en el carro y me dice, no, usted tiene que pagar allá. ¿En dónde? En la máquina. ¿En cuál máquina? Allá afuera le dice, pague aquí. Y usted va a meter la tarjeta ahí, ahora le digo, ¿yo qué hago con eso? Incluso anda como un loco. Si no le dio las vueltas, entonces ¿qué hace usted? Le habla a la máquina, deme las vueltas, deme las vueltas. ¿Y dónde dice que le faltan las vueltas? O sea, primero la máquina se le roba la plata. Y si usted va a pelear, le dicen el mismo dueño de la máquina que no se sabe quién es, le diría, ella no tiene juicio moral, ni tiene capacidad ética, ¿por qué le va a amargar la vida a ella? Entonces la rompo. A usted sí le falta la moral y le falta la ética. Para no pagar el servicio social, para no pagar a las personas, entonces es mejor tener un robot. Incluso ya no hay mujeres en la casa, menos mal, si no las pondrían a trapear y los robos la van reemplazando. Hay un problema. Esas múltiples inteligencias hoy son un problema, porque la escuela dicta materias, pero no las desarrolla. Pero si desde el principio se descubre el talento, pues resulta que la mente de la persona está diseñada para poderlo hacer. Esas inteligencias tienen simplemente una característica, que todas necesitan lo siguiente, que es el siguiente proyecto: el desarrollo cognitivo. Se sabe que hay 6 procesos de pensamiento: mecánico, concreto, configurativo, abstracto, lógico y formal. Para desarrollarlo se necesitan 61 habilidades mentales. Fuera de eso hay 26 funciones cognitivas. Por ejemplo, una función cognitiva, la segunda de las 26, se llama exploración sistemática de la situación de aprendizaje. Entonces voy a poner un ejemplo. Un niño de 5 años la tiene. Estoy en preescolar, aquí hay profesoras de preescolar, y estas son las preguntas de un niño en edad preescolar, colegio bilingüe. Teacher, ¿qué, mi amor? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer esto. ¿Y por qué? Pues por esto, por esto y por esto. ¿Y quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo han hecho? Pues tales personas lo hacen. ¿Pero para qué lo vamos a hacer? Para esto y para esto. ¿Y qué me da si lo hago? Pues le pongo una carita feliz. ¿Pero con qué lo hago? Con estas cositas. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues con este método. ¿Pero cuándo? Cuando se calle, maldito sea, cuando se calle. Y nos inventamos que son niños hiperactivos. No hay niños hiperactivos, hay adultos lentos. No corran, niños hiperactivos. No corran. Levanten la mano aquellos que tuvieron que hacer una tesis de grado para graduarse. Casi todos. Para usted poderse graduar, podía graduarse de doctor, lo hice ahí, fue que caí en cuenta, de doctor, de PhD, con las preguntas de un niño de transición. ¿Qué voy a hacer? Título del proyecto. ¿Por qué? Problema por resolver. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo han hecho? Revisión de antecedentes, estado del arte. ¿Pero para qué lo voy a hacer? Justificación. ¿Qué me dan si lo hago? Bondades, beneficios, aporte, impacto, valor agregado del proyecto. ¿Pero con qué lo hago? Factibilidad y recursos. ¿Pero cómo? Diseño metodológico. ¿Pero cuándo? Plan operativo y cronograma de actividades. O sea, si lo único que tenemos que hacer es dejar al niño tal cual como entró y desarrollarlo en vez de estarle embutiendo cosas, resolviéndole sus preguntas, sino yo haciéndole preguntas. ¿Cuánta es 3 por 3? Uy, profesor, usted tan viejo y no sabe qué es 9. Claro que yo sé. Entonces usted es un estúpido haciendo preguntas de algo que ya sabe. Deje que el otro pregunte. O sea que mire lo que hace la escuela embute. Y el término educar significa educher, es sacar del otro lo que el otro es y llevarlo a lo que puede llegar a ser. Es deshonesto, puede llegar a ser honesto. Es bestia, puede llegar a ser inteligente. ¿Qué voy a hacer yo para que pueda hacerlo? Si no lo sé hacer, entonces me invento los reglamentos para deshacerme de todos. Entonces, si una niña quedó embarazada a los 13 años, tengo un reglamento para expulsarla.
porque soy un incapaz de construir un proyecto pedagógico para prevenir la sexualidad prematura. Y si está fumando, está drogado, está borracho, tengo un reglamento para expulsarlo, porque soy un incapaz de construir un proyecto pedagógico para prevenir el tabaquismo, el alcoholismo y el uso de sustancias psicoactivas. O sea, es una escuela que se hizo para el profesor. Alumno que llegue tarde le baja un punto, y los que llegamos temprano, esa es su obligación. Alumno que no trajo el cuaderno, le pongo un 0, y los que lo trajimos, pues escriban ahí, pendejos, escriban ahí, que para eso lo trajeron. Es una escuela para quitar, y es una escuela para restar y dividir, y la escuela de hoy es para que ellos puedan sumar y multiplicar. Los felicito, porque ustedes son de los poquitos en América Latina que se graduaron de esa escuela. Datos del 2000, de cada 100 latinoamericanos, solamente 8 terminan una carrera profesional. Aquí están. Y de esos 8, solamente 1.2% se gradúa con una tesis de grado. Entonces, conclusión, quiten las tesis de grado para que sigan brutos, en vez de enseñar a investigar. Ese es uno de los problemas. Entonces, pensar en esos procesos, especialmente de cómo desarrollar la mente, a eso se le llama cómo mejorar el potencial de aprendizaje. ¿Estamos? Este es el libro de cómo mejorar el potencial de aprendizaje. Uno con la mano izquierda, y aquí están los procesos de mediación cognitiva. Entonces yo hago un modelo holístico de acuerdo a las personas en los distintos países y asesoro algunos proyectos. Aquí están los mexicanos, ustedes pueden ver el Centro de Desarrollo y de Investigación del Grupo Educare. Los que conozcan el Grupo Educare, entonces tienen un proyecto que se llama Intelectus. Ellos fueron alumnos míos. Y este libro, si ustedes lo ven, está dedicado especialmente a ellos. Ahora tienen una empresa desarrollando los procesos de pensamiento en México. Y ya están sacando en algunas instituciones educativas 1 hora de la semana, no para aprender materias, sino para desarrollar solamente los procesos de pensamiento. Y si hay alguno por ahí que en un computador, en un momentico, que tenga el deseo, entonces yo, como tengo que ir a Querétaro precisamente, entonces voy a mirar en dónde, si traje la memoria, ya me perdió. Sí. No, aquí está la memoria. Entonces busco Querétaro, usted mete su memoria y en un computador se llevan 12 libros de cómo desarrollar los procesos de pensamiento desde los niños, desde preescolar, kinder, hasta último grado. Solo ejercicios para la mente, sin contenidos de las áreas, sino especialmente ejercicios de vivencias, de observación, de percepción, de descripción, comparación, clasificación, agrupamientos, definiciones, también de buscar elementos, funciones, relaciones, etc. Ese es el del desarrollo cognitivo, pero hay otro que es el del desarrollo de las múltiples inteligencias. Están ahí. Aquí nos pasamos entonces para el siguiente. Esperen que bajen. Yo estoy leyendo allá, que es lo mismo que le llega a ustedes aquí. Giovanni, ¿y esa vaina cómo se sabe? ¿Y cómo se hace? Antes era enseñando, ahora es construyendo el conocimiento y produciendo nuevo saber. Antes se hacía dictando la clase. La mitosis es el proceso mediante el cual una célula madre origina 2 células hijas con las mismas características fenotípicas y genotípicas. ¿Alguna pregunta? Profe, no entendí. ¿Qué no entendió? Nada, profe, desde el principio. Problema suyo. Yo ya lo sé y usted es el que lo tiene que aprender. Incluso yo gano lo mismo si usted aprende o no aprende. Entonces, en vez de preguntar, sacan su celular, su wifi, entonces queda prohibido el celular. ¿Por qué? Porque ahí están las respuestas que el profesor no quiere dar. O sea, en ese proceso de construcción del conocimiento están las tecnologías. Y las tecnologías de información y las tecnologías para la comunicación. Fíjese que hay una diferencia entre informar y comunicar. Informar es el que lo dice. Comunicar es el que es un interlocutor válido que construye con el otro desde el diálogo, el entendimiento y la comprensión. ¿Estamos? Lo segundo es los contextos, los ambientes desde los cuales se educa. Y se educa especialmente interdisciplinariamente hoy.
O sea, hoy se inventó la investigación acción participativa, la investigación etnográfica, etnometodológica, endógena, experiencial, dialógica, hermenéutica, fenomenológica, histórico-crítica, estudio interpretativo de casos. Ya no es el método científico únicamente, sino que hoy hay métodos para que las personas puedan aprender por sí mismos. De nada sirve tener el computador, porque teniendo el computador yo puedo aprender. Pero si no tengo capacidad y potencial de aprendizaje, escasamente copio, pero ni siquiera entiendo ni comprendo. Y otro de los proyectos es, ahí tiene un nombre que es el contexto natural y cultural. Siempre leemos de los libros, pero nunca olemos los sitios que están en los libros. Nunca probamos. O sea, hoy muy fácil. Yo, por ejemplo, tuve un profesor, José Javier Jaramillo Restrepo, tercero de primaria, País Rayé de Medellín. Dijo: ya muchachos, hoy me toca ver una clase que yo no sé para qué se le enseñan a ustedes. Hoy era el profesor de geografía e historia. Hoy les voy a hablar de un país al cual ustedes nunca van a ir. Ese país se llama Egipto. Y pintó una zanahoria, imagínense una zanahoria pintada. Y le pegó un mordisco arriba, o sea, al noreste. Entonces le hizo así, le puso una letra E. O sea, quedó una zanahoria aquí con una letra E. Y yo siempre creí que África era como una zanahoria. Mire lo curioso. Y este bobo, ¿por qué pensó que yo no podía ir? Yo creí que no podía ir. Ahora soy asesor del ministro de Educación de Egipto, por ejemplo. Entonces dice uno: ¿por qué la persona que no lo pudo hacer cree que es que nadie lo puede hacer porque es como yo, tiene limitaciones? Pero miren la época que era, más o menos el año 1960. ¿Cómo era la robótica, la cibernética, la telemática, la informática, la biotrónica, la mecatrónica? Ni siquiera había micrófonos. Entonces, ¿qué tenía la persona? TPS, tiza, tablero y salir, y con un tablero pintar lo que podía. Pues le cuento que todavía en América Latina exactamente tenemos esas mismas escuelas. Y en Colombia, pues se abrió un ministerio de TICS, y en ese ministerio de TICS a cada institución, a cada estudiante le mandaron las tablets. Y no tienen ni luz en el pueblo, ni tienen dónde conectarlos. Entonces un profesor, siempre la Secretaría de Educación le preguntaba: ¿usted es el único que sus alumnos dicen que usted sí usa las tablets? Sea honesto. Yo las uso. Venga, le muestro cómo. Cogió la tablet, cogía una cinta de esas de empacar mensajes, una cinta pegante transparente, pero esas gordas, y se las pegaba encima de la tablet. A cada niño les dio unos marcadores delgaditos de muchos colores, y les envolvía en este dedito un pedacito como de retazo de así, como una sabanita chiquitica, y los ponía a escribir con el dedo paradito, y ellos pintaban ahí y borraban. Y era una maravilla la tablet, porque era colores, y fuera de eso todo lo que yo hacía quedaba, sirve para matemáticas, sirve para todo. Y yo le decía, y pues me daba risa, decía: ¿y qué hago con esas tablets de ahí? 146 tablets que nunca pedí, que hemos pedido en luz, y ni siquiera para eso, sino para poder vivir. O sea, ¿y quién da las tablets? ¿Son una donación o son una venta? ¿Quién es el que está detrás de esas cosas? Entonces ahí hay un problema. Lo natural y lo cultural es esto. Si usted no conoce su contexto, lo más probable es que su proceso pedagógico no sea pertinente ni coherente. Entonces, en la escuela transformadora hay un proceso para que todos los niños sean capaces de conocer su país. Voy a poner un ejemplo como lo hacía en el gimnasio. ¿Aquí hasta qué hora son? Yo voy hasta las... ¿A qué hora? ¿11:30? Ya se acabó. ¿Era las 11:30, no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, más rápido. Supongamos, los niños de primera y primaria duermen una noche por fuera. Los de segundo duermen 2 noches. Los de sexto duermen 6 noches. Los de 11 duermen 11 noches. Y usted va sumando 11 más 10 más 9 más 8, y esos son los días que usted va a estar por fuera del colegio conociendo su país. Pero lo conoce en todas sus culturas y lo conoce también en todos sus procesos de medio ambiente. ¿Estamos?
Todo eso está entonces organizado en este. ¿Cómo se transforma? Entonces es el de transformaciones de las prácticas pedagógicas. Aquí están los métodos y las técnicas para poder hacer esos ajustes y cambios. Ahora sí viene entonces el siguiente. Giovanni, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Si son 3.614 instituciones educativas y no hay dos iguales, entonces no hay recetas de cocina. No, porque si no hay receta de cocina es que considero que usted es un inválido mental o un incapaz de hacer las cosas, porque hay maestros que quieren la receta o si no, no creen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a investigar en el aula, para que todo problema del aula usted lo convierta en un núcleo temático de investigación. Y usted entonces descubra cuál es el problema, pero usted mismo lo resuelva. ¿Y cómo lo va a resolver? De forma pedagógica, didáctica, curricular, administrativa, evaluativa. Ese modelo lo llamo investigación pedagógica formativa. Y hago un diálogo entre los modelos cualitativos y los modelos cuantitativos, entre los modelos basados en la observación, los modelos basados en la medición y los modelos basados en la experimentación. ¿Para qué? Para que a través de modelos etnometodológicos, o sea, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación, de acuerdo al niño, usted tenga la posibilidad de resolverlos. Entonces, ahí, bueno, Giovanni, y ya encontré el problema y ya sé cómo hacerlo, pero ¿cómo lo organizo en la escuela? Por eso estos últimos están más gordos, porque va recogiendo todo lo de adelante. Entonces este es el de cómo diseñar el currículo de acuerdo a las necesidades, desde el macrocurrículo que proponen los ministerios de educación al mesocurrículo que proponen las instituciones educativas con su proyecto educativo, también con su modelo pedagógico, etc. Y el microcurrículo, que es lo que yo voy a hacer en mi materia, en mi área y con estos niños. Ya lo puse en el currículo y lo puse en marcha, ¿y ahora qué? Entonces usted tiene que saber si eso está funcionando bien o no. Entonces viene el libro de evaluación, pero todo tiene coherencia. Por eso si usted se lleva un libro, posiblemente dice: este man está soñando. Si usted se lleva el de hoy, el 1 y el último, entonces, eso que dijo, mire cómo se evalúa. Por eso estos libros no se venden en ninguna librería, sino que son hechos para las instituciones educativas que manejan el modelo. Y ellos solamente se inspiran, se fundamentan, pero creativamente trabajan. Y hacemos unos encuentros a manera de congresos de educación y pedagogía transformadora, especialmente para socializar la sistematización de las experiencias exitosas, que es la que yo quise hacer en este momentito. Pero tengo un problema, Giovanni. Entonces ese problema que yo tengo, ¿cuál es el problema que yo tengo? Que yo ya lo hice, pero nadie me deja hacerlo en el colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio administran son los recursos y administran la plata, pero no administran el proyecto educativo, no administran los procesos. Entonces cada institución educativa construye su propio modelo de formación de formadores. Empieza a aparecer una autocapacitación, autoactualización, autoperfeccionamiento. Se construye un modelo de formación interno, en donde no se deshace uno de los maestros, sino que los prepara. Es muy fácil sacar al que no sirve para traer otro que hay que sacarlo también, porque si no me sirve el que me conoce, menos me sirve el que no conoce el modelo. Ese modelo, entonces, por primera vez, administración pedagógica. Y empieza el libro. Siempre la pedagogía y la educación han estado al servicio de la administración. ¿Cuándo estará la administración al servicio de la educación y la pedagogía? Cuando usted lea este libro. Pero cuando va a leer ahí, empieza a decir: uy, entonces esto se puede hacer, entonces yo puedo hacer esto, puedo hacer esto. Ese libro está limitado, porque el libro es especialmente para generar incertidumbre, romper paradigmas, y usted empieza el proceso de la construcción. Esa es la colección, pero van 8 libros y hace falta uno. Giovanni, ¿y por dónde empezamos ese? Entonces yo digo: cuando abran el preescolar en nuestros países,
Entonces usted haga esto con los niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años y de 5 años. En mi país no hemos podido. Y ya el libro se está agotando. Ahí solo no. ¿Por qué? Porque a pesar de que los entrego a los ministerios, no hay el interés. Y si usted no abre el preescolar, no desarrolla el pensamiento sensorio-motriz, no desarrolla entonces los procesos cognitivos perceptuales en los niños, no desarrolla los aprestamientos. Entonces un niño va a entrar a primaria a aprender de memoria en vez de hacer preguntas y en vez de resolver sus propios problemas. Les agradezco la paciencia. Por aquí hay una cosita, la última, que es esta. No, me estoy devolviendo, pasando. Me han dicho lo que voy a poner en... Sí, estoy poniendo mi...